El sol de agosto se alzaba implacable sobre el desierto de Chihuahua, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte donde México se fundía con Estados Unidos. Elena Morales ajustó su gorra de la Cruz Roja mientras caminaba por los pasillos del centro de detención de El Paso, sus pasos resonando contra el piso de linóleo gastado. A sus 28 años, había visto más sufrimiento del que cualquier persona debería presenciar, pero cada mañana se levantaba con la determinación de hacer una diferencia. Doctora Elena, la llamó María, una interna de apenas 16 años, con ojos que parecían haber envejecido décadas en cuestión de semanas. Mi hermano pequeño tiene fiebre otra vez. Elena se dirigió hacia la litera donde yacía un niño de 8 años, su frente perlada de sudor a pesar del aire acondicionado que apenas funcionaba. Mientras tomaba su temperatura, pudo escuchar las conversaciones susurrantes en español que llenaban el ambiente. Historias de viajes peligrosos, familias separadas, sueños rotos y esperanzas que se aferraban como hilos delgados a la supervivencia. 39 grados, murmuró Elena frunciendo el ceño. Necesito conseguir más antibióticos. Se dirigió hacia la oficina administrativa, donde la recibió la mirada fría de la supervisora Johnson, una mujer robusta que parecía haber perdido toda compasión humana en algún punto de su carrera. Los suministros están limitados, señorita Morales, dijo Johnson sin levantar la vista de sus papeles. El presupuesto no permite gastos adicionales en medicamentos. Es un niño enfermo. Elena alzó la voz, sintiendo la frustración acumulada de meses de burocracia inhumana. No puede esperar hasta la próxima semana. Esas son las reglas, Johnson respondió secamente. Si no le gusta, puede buscar trabajo en otro lugar. Elena salió de la oficina con el corazón acelerado y las manos temblorosas de indignación. Afuera, el calor del desierto la golpeó como una bofetada, pero prefería el honesto castigo del sol a la frialdad calculada de las instituciones. Caminó hacia su vieja Toyota Corolla, preguntándose por millonésima vez si realmente estaba haciendo alguna diferencia. Mientras conducía de regreso hacia Ciudad Juárez por el puente internacional Paso del Norte, su teléfono sonó. Era su hermana Sofía, cuya voz sonaba tensa al otro lado de la línea. Elena, necesito que vengas inmediatamente. Hay una situación en el campamento cerca de la sierra. ¿Qué tipo de situación?, Elena preguntó, ya cambiando de dirección hacia las montañas que se alzaban al horizonte como gigantes dormidos. Una redada. La patrulla fronteriza sorprendió a un grupo que intentaba cruzar. Hay heridos, incluyendo niños. Los llevarán de vuelta al centro, pero antes necesitan atención médica urgente. Elena pisó el acelerador. El campamento improvisado donde su hermana trabajaba como coordinadora de ayuda humanitaria estaba ubicado en una zona particularmente peligrosa, donde los contrabandistas, conocidos como coyotes, abandonaban frecuentemente a quienes no podían seguir el ritmo agotador del viaje. 40 minutos después, Elena llegó a una escena que le rompió el corazón una vez más. Bajo la sombra escasa de algunos mezquites, una docena de personas se agrupaba alrededor de 3 heridos. Entre ellos, una mujer joven lloraba mientras sostenía a su bebé, y un hombre de mediana edad se presionaba una herida sangrante en el brazo. Gracias a Dios que llegaste. Sofía corrió hacia ella con una caja de suministros médicos improvisados. La situación está empeorando. Los agentes dijeron que volverían en 1 hora para trasladarlos. Elena se arrodilló junto al hombre herido. ¿Cómo te llamas?, le preguntó mientras examinaba la profunda cortada en su brazo. Rodrigo, respondió con voz ronca. Me caí cuando corrimos. Hay un pedazo de metal todavía adentro. Mientras Elena trabajaba para limpiar y suturar la herida, notó que alguien más había llegado al campamento. Un hombre alto y de hombros anchos se acercaba desde una camioneta pick-up polvorientas. Vestía jeans desgastados, botas de trabajo y una camisa de manga larga a pesar del calor.
Su cabello negro mostraba algunas canas prematuras y sus ojos verdes contrastaban sorprendentemente con su piel morena. ¿Necesitan ayuda?, preguntó con voz profunda, dirigiéndose a Sofía pero mirando hacia Elena. Siempre necesitamos ayuda, Sofía respondió. Tú eres Diego Ramírez, dijo simplemente. Vivo en las montañas. Escuché los helicópteros y vine a ver si podía hacer algo. Elena levantó la vista por primera vez, encontrándose con la mirada intensa de Diego. Había algo en sus ojos que le transmitía una profunda melancolía, como si hubiera visto demasiado dolor en su vida. Al mismo tiempo, percibió una fuerza tranquila en él, como si fuera el tipo de hombre en quien se podía confiar durante una crisis. Soy Elena, dijo mientras continuaba trabajando en la herida de Rodrigo. Enfermera. Lo imaginé. Diego se acercó más. ¿Qué necesitan? Más agua, vendas limpias, y si tienes algún analgésico. Elena hizo una pausa cuando sintió que el suelo comenzaba a vibrar. A lo lejos se escuchaba el rugido de los helicópteros acercándose nuevamente. Ya vienen, murmuró Sofía tensándose. Escuchen. Diego habló rápidamente, dirigiéndose al grupo de inmigrantes. Los van a llevar de vuelta al centro. Mantengan la cabeza baja, no resistan. Y recuerden que tienen derechos. Pidan hablar con un abogado si es posible. Elena terminó de vendar el brazo de Rodrigo, justo cuando los primeros agentes de la patrulla fronteriza aparecieron entre la maleza. Llevaban uniforme verde, cascos y gafas de sol que los hacían lucir como robots sin emociones. «¡Todos hacia los vehículos!», gritó uno de los agentes. «¡Rápido!». Mientras los inmigrantes eran escoltados hacia las camionetas blancas de la patrulla, Elena guardaba rápidamente sus suministros médicos. Uno de los agentes se acercó a ella. «¿Usted es la enfermera?», preguntó con tono oficial. «Sí, señor. Necesitamos que venga con nosotros para revisar a los detenidos antes del traslado oficial». «Por supuesto». Elena asintió, pero cuando se dirigía hacia su auto, tropezó con una piedra y perdió el equilibrio. Su tobillo se torció de manera violenta, enviando una punzada de dolor que le hizo gritar involuntariamente. Diego estaba a su lado en segundos, sosteniéndola antes de que pudiera caer completamente al suelo. «¿Estás bien?». Su voz sonaba preocupada, y Elena pudo sentir la calidez de sus manos a través de su blusa. «Creo que me torcí el tobillo». Elena intentó poner peso en el pie, pero el dolor la hizo tambalearse nuevamente. El agente de la patrulla se acercó impaciente. «Señorita, necesitamos irnos ahora». «No puede conducir así», Diego intervino. «Su tobillo necesita atención inmediata». «No es su problema, señor», el agente respondió secamente. «Ella puede recibir atención médica en el centro». Elena miró hacia las camionetas donde cargaban a las personas que había estado tratando, incluyendo al pequeño Rodrigo. Sabía que una vez en el sistema podrían pasar horas antes de que recibieran la atención que necesitaban. Pero también sabía que con su tobillo lesionado sería más un obstáculo que una ayuda. «Ve tú», le dijo a Sofía. «Yo me haré cargo de Elena», Diego añadió, sorprendiendo a ambas hermanas. Elena iba a protestar, pero cuando intentó dar un paso, el dolor fue tan intenso que tuvo que morderse el labio para no gritar. Diego la levantó sin esfuerzo, cargándola hacia su camioneta. «Espera», Elena protestó débilmente. «No te conozco. No puedo irme contigo a ninguna parte». Diego se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Elena, hace 10 minutos me viste ayudar a gente desconocida sin pedir nada a cambio. Tu hermana puede confirmarte que soy conocido en la zona por ayudar, no por causar problemas. Tu tobillo necesita atención. Yo tengo suministros médicos en mi cabaña, y francamente no tienes muchas opciones ahora mismo». Sofía se acercó rápidamente. «Elena, lo conozco de vista. Tiene buena reputación entre los voluntarios. La cabaña de Diego está a solo 20 minutos de aquí». Elena cerró los ojos, sintiendo el dolor pulsante en su tobillo y la frustración de toda la situación.
Cuando los volvió a abrir, la caravana de vehículos oficiales ya se alejaba, llevándose consigo a las personas que había venido a ayudar. «Está bien», susurró finalmente. Diego la acomodó cuidadosamente en el asiento del pasajero de su camioneta, ajustando un cojín bajo su pie lesionado. El interior del vehículo estaba limpio pero gastado, con una radio de banda ciudadana y mapas topográficos esparcidos en el tablero. «¿Te duele mucho?», preguntó mientras encendía el motor. «He tenido días mejores», Elena admitió, tratando de sonar más fuerte de lo que se sentía. Mientras conducían hacia las montañas, Elena observó a Diego disimuladamente. Sus manos en el volante eran fuertes y trabajadas, con cicatrices que hablaban de trabajo físico duro. Su perfil mostraba una mandíbula fuerte y líneas de expresión que sugerían que sonreía menos de lo que debería. Había algo en él que la intrigaba, una combinación de fuerza y vulnerabilidad que no podía descifrar completamente. «¿Hace mucho que vives en las montañas?», Elena preguntó para romper el silencio que se había instalado entre ellos. «3 años», Diego respondió sin apartar la vista del camino serpenteante. «¿Y tú? ¿Hace mucho que trabajas en la frontera?». «2 años como voluntaria, 5 como enfermera profesional». Elena hizo una pausa. «¿Por qué decidiste vivir tan alejado?». Diego tardó tanto en responder que Elena pensó que había ignorado su pregunta. Finalmente, habló con voz más baja. «A veces la ciudad tiene demasiados fantasmas». Elena no presionó más, reconociendo el tono de alguien que había experimentado pérdidas profundas. En cambio, se concentró en el paisaje que se desplegaba ante ellos. Las montañas de la Sierra Madre se alzaban majestuosas, sus laderas cubiertas de pinos y encinos que proporcionaban un contraste refrescante al desierto que habían dejado atrás. 20 minutos después, Diego giró hacia un sendero de tierra que parecía casi invisible entre los árboles. La camioneta subió lentamente por la pendiente empinada hasta llegar a un pequeño claro donde se alzaba una cabaña de madera que parecía haber surgido naturalmente del paisaje. «Llegamos», Diego anunció, deteniéndose frente a la construcción rústica pero acogedora. Elena observó la cabaña con curiosidad. Era más grande de lo que había esperado, construida completamente de troncos con un porche amplio que ofrecía sombra y una vista espectacular del valle abajo. Flores silvestres crecían en macetas improvisadas y una pequeña huerta se extendía a un lado de la casa. Diego bajó de la camioneta y caminó hacia su lado. «¿Lista?», preguntó, extendiéndole los brazos. Cuando Elena se inclinó hacia él para que la ayudara a bajar, sus rostros quedaron a solo centímetros de distancia. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Elena pudo ver las motas doradas en sus ojos verdes, la pequeña cicatriz cerca de su sien, la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente al respirar. Sintió un calor que no tenía nada que ver con el clima del desierto extendiéndose por su pecho. «No consigo controlarme cerca de ti», Diego murmuró tan bajo que Elena casi no lo escuchó. Sus palabras la tomaron completamente por sorpresa, enviando una descarga eléctrica por su columna vertebral. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había dicho, Diego la levantó cuidadosamente en sus brazos y la llevó hacia la cabaña, sus pasos firmes a pesar del terreno irregular. Elena rodeó su cuello con los brazos por instinto, sintiendo los músculos tensos de sus hombros bajo sus manos. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo contra su pecho. Había algo profundamente íntimo en ser cargada de esta manera por un hombre al que apenas conocía, y sin embargo se sentía extrañamente segura en sus brazos. Diego abrió la puerta de la cabaña con el hombro y la llevó adentro. El interior era cálido y acogedor, con muebles de madera hechos a mano, una chimenea de piedra y ventanas amplias que enmarcaban la vista de las montañas. Los rayos de sol filtrados a través de los árboles creaban patrones de luz dorada que bailaban sobre las paredes de madera. «El sofá es más cómodo para examinar tu tobillo»,
Diego la acomodó cuidadosamente sobre los cojines de cuero gastado, colocando almohadas bajo su pie lesionado. «Gracias», Elena murmuró, sintiendo una mezcla confusa de gratitud, atracción y nerviosismo por la situación en la que se encontraba. Diego se dirigió hacia un gabinete médico bien surtido en una esquina de la sala. Elena lo observó mientras organizaba suministros, vendas, hielo, analgésicos y lo que parecía ser equipo médico más sofisticado de lo que esperaría encontrar en una cabaña remota. «¿Eres médico?», preguntó con curiosidad. «Paramédico retirado». Diego respondió sin voltearse. «Trabajé para el servicio de emergencias durante 15 años antes de mudarme aquí». Elena notó la pausa en su respuesta, pero no comentó sobre ella. En cambio, se concentró en observar sus movimientos eficientes mientras preparaba los suministros para examinar su lesión. Había algo reconfortante en su competencia profesional, y Elena se dio cuenta de que podía confiar en que sabía lo que estaba haciendo. Cuando Diego regresó a su lado con una bolsa de hielo improvisada y una sonrisa tranquilizadora, Elena sintió que algo había cambiado fundamentalmente en su día. Lo que había comenzado como una misión médica rutinaria se había transformado en algo completamente inesperado, y mientras Diego se arrodillaba junto al sofá para examinar su tobillo con manos expertas y gentiles, Elena se preguntó si su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habría imaginado. El hielo entumecía gradualmente el dolor pulsante en el tobillo de Elena, pero no podía hacer nada para calmar el ritmo acelerado de su corazón cada vez que Diego la tocaba. Sus manos se movían con precisión profesional, palpando cuidadosamente el área hinchada, pero Elena no podía ignorar la electricidad que sentía cada vez que sus dedos rozaban su piel. «No hay fractura», Diego anunció con alivio después de un examen minucioso. «Es un esguince de segundo grado. Necesitarás mantenerlo elevado y aplicar hielo regularmente durante los próximos días». «¿Días?». Elena se incorporó alarmada. «No puedo quedarme aquí días. Tengo trabajo, responsabilidades». «Elena», Diego la interrumpió suavemente, sus ojos verdes encontrando los suyos. «Si intentas caminar sobre ese tobillo mañana, podrías causar daño permanente. Necesitas por lo menos 3 días de reposo absoluto». Elena abrió la boca para protestar, pero Diego ya estaba dirigiéndose hacia la cocina. «¿Tienes hambre? ¿No has comido nada desde esta mañana?». La pregunta le recordó a Elena que efectivamente no había comido, y su estómago eligió ese momento para gruñir audiblemente. Diego sonrió, la primera sonrisa genuina que Elena había visto de él, y la transformación en su rostro fue notable. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se suavizaron, y Elena vislumbró al hombre que debía haber sido antes de que los fantasmas de la ciudad lo llevaran a buscar refugio en las montañas. «Tomaré eso como un sí», Diego dijo, dirigiéndose hacia la cocina que ocupaba una esquina abierta de la cabaña. Elena aprovechó su ausencia para observar más detenidamente su entorno. Las paredes estaban decoradas con fotografías de paisajes montañosos y algunas herramientas artesanales, pero notó la ausencia conspicua de fotografías personales. Una guitarra acústica descansaba en una esquina, y una estantería llena de libros se extendía a lo largo de una pared completa. Los títulos abarcaban desde manuales médicos hasta novelas clásicas y textos sobre supervivencia en la naturaleza. «¿Lees mucho?», Elena preguntó, tratando de mantener una conversación normal a pesar de la situación surrealista en la que se encontraba. «Los libros no hacen preguntas incómodas», Diego respondió desde la cocina, donde Elena podía escuchar el sonido de ingredientes siendo preparados. «¿Y tú? ¿Qué haces cuando no estás salvando vidas en la frontera?» «Principalmente trabajo», Elena admitió. «Mi hermana dice que me he vuelto demasiado seria desde que comencé como voluntaria». «¿Por qué decidiste trabajar en la frontera?».
La voz de Diego sonaba más cerca ahora, y Elena se dio cuenta de que se había acercado mientras hablaba. Elena consideró su respuesta cuidadosamente. Mi abuelo cruzó la frontera cuando era joven, buscando una vida mejor. Trabajó en los campos de California durante décadas, enviando cada centavo que podía a casa. Nunca llegó a ser ciudadano, pero sus sacrificios nos dieron oportunidades que él nunca tuvo. Hizo una pausa, sintiendo la familiar mezcla de orgullo y melancolía que acompañaba a esos recuerdos. Cuando veo a las familias en los centros de detención, veo su historia, su valentía. Diego apareció en su campo de visión, llevando 2 platos con quesadillas que olían deliciosamente a especias y queso derretido. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Elena aceptó el plato gratamente, dándose cuenta de lo hambrienta que realmente estaba. Porque veo la forma en que trataste a esa gente hoy. No es solo trabajo para ti, es personal. Diego se sentó en una silla cerca del sofá, lo suficientemente cerca para conversar, pero manteniendo una distancia respetuosa. Eso es raro en estos tiempos. Comieron en un silencio cómodo por unos minutos, Elena saboreando la comida casera mientras observaba a Diego disimuladamente. Había algo contradictorio en él, la forma en que se movía con confianza en su propio espacio, pero parecía incómodo con las preguntas personales. Cómo sus ojos mostraban una profunda bondad, pero también una tristeza que parecía estar enterrada muy profundo. ¿Puedo preguntarte algo? Elena finalmente rompió el silencio. Diego asintió, aunque su postura se tensó ligeramente. ¿Por qué realmente vives aquí arriba? Y no me digas que solo es por los fantasmas de la ciudad. Diego dejó su tenedor y miró por la ventana hacia las montañas que se extendían en la distancia. El sol de la tarde estaba comenzando a declinar, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que se reflejaban en su rostro. Hace 3 años, comenzó lentamente, tenía una vida completamente diferente. Trabajaba como paramédico en El Paso, estaba casado, tenía una casa en los suburbios, planes para el futuro. Su voz se volvió más ronca. Una noche recibimos una llamada de emergencia. Un accidente automovilístico en la autopista. Cuando llegué al escenario, se detuvo, cerrando los ojos por un momento. Era mi esposa y mi hija de 6 años. Elena sintió como si le hubieran golpeado el pecho. Diego, lo siento tanto. Habían ido a buscarme al trabajo porque era mi cumpleaños. Querían sorprenderme. Diego continuó, su voz apenas un susurro. Un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo. Las perdí a las 2 esa noche. Elena no sabía qué decir. Las palabras parecían inadecuadas frente a una pérdida tan devastadora. Sin pensarlo, extendió su mano hacia él. Diego la miró, sorprendido por el gesto, y después de un momento de vacilación, tomó su mano entre las suyas. No pude seguir trabajando en el lugar donde había fallado en salvar a las personas más importantes de mi vida. Diego continuó. Vendí todo y me mudé aquí. Al principio solo quería estar solo, pero después comencé a ver lo que pasaba en la frontera, la gente que necesitaba ayuda. Se encogió de hombros. Supongo que ayudar a otros me ayuda a encontrarle sentido a todo esto. Elena apretó su mano suavemente. No fallaste en salvarlas, Diego. A veces las tragedias simplemente suceden, sin importar cuánto sepamos o cuánto queramos evitarlas. ¿Hablas por experiencia? Diego preguntó, notando algo en su tono. Elena asintió lentamente. Perdí a mi prometido hace 2 años. También fue un accidente, pero de trabajo. Era soldador, trabajaba en la construcción de un puente. Hubo un fallo en los equipos de seguridad. Su voz se quebró ligeramente. Yo también pensé que podría haberlo salvado si hubiera estado allí, si hubiera sabido algo más, si hubiera sido mejor enfermera, pero no era tu responsabilidad salvarlo, Diego dijo suavemente, usando las mismas palabras que ella acababa de decirle. Elena sonrió tristemente. Es más fácil decirlo que creerlo, ¿verdad? Mucho más fácil. Se quedaron en silencio,
sus manos entrelazadas, compartiendo el peso de pérdidas que los habían marcado profundamente. Elena se dio cuenta de que era la primera vez en meses que había hablado de Miguel sin sentir que se ahogaba en la tristeza. ¿Cómo se llamaban?, preguntó suavemente. Carmen y Lili. Diego respondió con una sonrisa que mezclaba amor y dolor. Carmen era maestra de primer grado, y Lili quería ser veterinaria. Decía que iba a curar a todos los animales del mundo. Suenan como personas maravillosas. Lo eran. Diego se levantó abruptamente, soltando la mano de Elena. Se está haciendo tarde. Deberías descansar. Elena reconoció la señal de que la conversación había llegado demasiado profundo, demasiado rápido para él. ¿Dónde voy a dormir? Mi habitación está arriba. Puedes usar mi cama. Yo dormiré en el sofá. No, no puedo echarte de tu propia cama. Elena protestó. Elena, tienes el tobillo lesionado. Necesitas una cama apropiada y francamente no hay manera de que puedas subir las escaleras en tu condición actual. Sus ojos se suavizaron. No es negociable. Antes de que Elena pudiera argumentar más, Diego ya la había levantado nuevamente en sus brazos. Esta vez, Elena estaba más consciente de la intimidad del gesto, de la forma en que su cuerpo se amoldaba naturalmente contra el suyo, del aroma a pino y a algo distintivamente masculino que parecía rodearla cuando estaba cerca de él. La habitación de Diego era espartana pero acogedora, dominada por una cama grande con un colchón que parecía cómodo y mantas que olían a aire fresco de montaña. Una ventana amplia ofrecía una vista espectacular de las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscureciente. ¿Necesitas algo más?, Diego preguntó después de acomodarla sobre la cama y asegurarse de que su tobillo estuviera elevado apropiadamente. Solo una cosa, Elena dijo, tomando su mano antes de que pudiera alejarse. Gracias por todo. Sé que no tenías que ayudarme y sin embargo, aquí estás. Diego terminó, mirándola intensamente. Por un momento, Elena pensó que iba a decir algo más, algo importante, pero en cambio se inclinó y besó suavemente su frente. Descansa, murmuró contra su piel. Mañana hablaremos sobre cómo contactar a tu hermana. Después de que Diego salió de la habitación, Elena se quedó despierta por largo tiempo, mirando las estrellas a través de la ventana y tratando de procesar todo lo que había sucedido en un solo día. Su tobillo dolía, pero era un dolor físico que palidecía en comparación con la confusión emocional que sentía. Había algo profundamente perturbador sobre Diego Ramírez, algo que iba más allá de su atractivo físico obvio o incluso su bondad innata. Era la forma en que la había mirado cuando dijo que no podía controlarse cerca de ella, como si ella representara tanto una promesa como un peligro para él. Elena se dio cuenta de que, por primera vez desde la muerte de Miguel, se sentía atraída hacia alguien. No era solo atracción física, aunque definitivamente eso estaba presente. Era algo más profundo, el reconocimiento de un alma herida que había encontrado formas de sanar ayudando a otros, alguien que entendía el peso de la pérdida, pero no había permitido que lo volviera amargo. Mientras se quedaba dormida, Elena escuchó el sonido suave de una guitarra desde abajo. Diego estaba tocando una melodía melancólica pero hermosa, y las notas flotaron hacia arriba como una canción de cuna que la llevó hacia sueños llenos de ojos verdes y manos gentiles que conocían tanto el dolor como la posibilidad de sanación. Elena despertó con el sonido de voces bajas provenientes del piso inferior. Por un momento se sintió desorientada, hasta que el dolor sordo en su tobillo le recordó los eventos del día anterior. La luz matutina se filtraba a través de las cortinas, creando patrones dorados en las paredes de madera de la habitación de Diego. Se incorporó cuidadosamente, notando que el dolor en su tobillo había disminuido considerablemente, aunque aún estaba hinchado. Mientras trataba de escuchar la conversación de abajo, reconoció la voz de su hermana Sofía, mezclándose con la de Diego. «¿Cómo está?».
Escuchó que Sofía preguntaba. Mejor. El esguince no es tan severo como pensé inicialmente, pero todavía necesita reposo, respondió Diego. Elena se sintió culpable por escuchar a escondidas, pero no pudo evitar continuar cuando Sofía bajó la voz. Diego, necesito preguntarte algo personal. Mi hermana ha estado muy frágil desde que perdió a su prometido. No quiero que salga lastimada otra vez. Hubo una pausa larga antes de que Diego respondiera. Entiendo tu preocupación. Yo también he perdido gente importante. Lo sé. Todo el mundo en la zona conoce tu historia. La voz de Sofía se suavizó. Por eso estoy preocupada. 2 personas heridas tratando de curarse mutuamente pueden hacerse más daño del que imaginan. Elena sintió un nudo en el estómago. Sofía tenía razón, por supuesto. ¿Qué estaba haciendo fantaseando sobre un hombre al que acababa de conocer? Un hombre que llevaba su propio bagaje emocional y que vivía aislado en las montañas por una razón. No va a pasar nada que Elena no quiera que pase, Diego respondió firmemente. Te doy mi palabra. No es de ti de quien me preocupo, Sofía replicó. Es de ella. Elena tiene la costumbre de entregar todo de sí misma a las personas que cree que necesitan ayuda. Y tú, Diego Ramírez, tienes proyecto de rescate escrito por toda tu frente. Elena se mordió el labio, reconociendo la verdad brutal en las palabras de su hermana. Siempre había tenido tendencia a involucrarse emocionalmente con las personas que percibía como necesitadas de cuidado. Sofía escuchó la voz de Diego, ahora más cerca de las escaleras. Creo que Elena debería ser parte de esta conversación. Elena cerró los ojos, avergonzada de haber sido descubierta escuchando. Momentos después, escuchó pasos en las escaleras y Diego apareció en la puerta con una bandeja de desayuno. «Buenos días», dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Tu hermana vino a verte». «Escuché», Elena admitió, sintiendo calor en sus mejillas. «Lo siento, no quería...» «No tienes que disculparte». Diego colocó la bandeja sobre la mesita de noche. «Sofía tiene derecho a preocuparse por ti». Sofía apareció detrás de él, su expresión una mezcla de preocupación, hermana mayor, y culpa por haber hablado tan directamente sobre Elena sin que estuviera presente. «Elena, yo...» «Tienes razón», Elena la interrumpió. «Tienes razón sobre todo». Miró a Diego directamente. «Y tú tienes derecho a saber que mi hermana está absolutamente correcta sobre mi tendencia a involucrarme demasiado con personas que creo que necesitan ayuda». Diego se sentó en el borde de la cama, su expresión seria. «¿Eso es lo que crees que estás haciendo conmigo? ¿Tratando de rescatarme?» Elena consideró la pregunta honestamente. «No lo sé. Tal vez. Probablemente». Suspiró. «Lo que sí sé es que ayer, cuando dijiste que no podías controlarte cerca de mí, sentí algo que no había sentido en 2 años, y eso me asusta». «¿Por qué te asusta?», Diego preguntó suavemente. «Porque Miguel también era alguien que necesitaba ser salvado». Elena respondió, su voz apenas un susurro. «Era alcohólico en recuperación. Llevaba 3 años sobrio cuando nos conocimos. Pero la tentación siempre estaba ahí. Yo pensé que mi amor podría ser suficiente para mantenerlo a salvo para siempre». Allí Sofía se acercó y tomó la mano de Elena. «Elena, el accidente de Miguel no tuvo nada que ver con el alcohol. Fue un fallo del equipo. Pero el día anterior había tenido una recaída», Elena confesó, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Una pequeña, solo unas cervezas, pero suficiente para que estuviera distraído, para que no revisara su equipo de seguridad tan cuidadosamente como siempre lo hacía». Miró a Diego. «Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a ti, Sofía». Sofía se quedó sin palabras, y Diego se acercó más, tomando la otra mano de Elena. «Elena, escúchame», dijo firmemente. «Los accidentes suceden incluso a las personas más cuidadosas del mundo. No puedes cargar con la responsabilidad de las decisiones de otra persona. Entonces, ¿por qué tú cargas con la culpa por no haber podido salvar a tu esposa e hija?»
Elena le devolvió la pregunta. Diego se quedó en silencio, reconociendo el espejo que Elena acababa de poner frente a él. Porque es más fácil culparnos a nosotros mismos que aceptar que a veces la vida simplemente es cruel e injusta. Sofía intervino suavemente. Y porque ustedes dos han dedicado sus vidas a salvar a otras personas, se sienten responsables cuando no pueden salvar a quienes más aman. Elena y Diego se miraron, reconociendo la verdad en las palabras de Sofía. Había algo profundamente conectado en su dolor compartido, pero también algo potencialmente destructivo si no lo manejaban cuidadosamente. «Necesito preguntarte algo, Diego», Elena dijo después de un momento. «Ayer dijiste que no podías controlarte cerca de mí. ¿Qué quisiste decir exactamente?» Diego respiró profundamente, como si estuviera preparándose para saltar de un acantilado. «Desde que Carmen y Lili murieron, he estado completamente entumecido emocionalmente. No he sentido nada real en 3 años, ni dolor, ni alegría, ni atracción, nada. Solo existía». Sus ojos se encontraron con los de Elena. «Pero contigo, desde el momento en que te vi cuidando a esa gente ayer, todo despertó de una vez. Es abrumador». «¿Es algo bueno o malo?», Elena preguntó. «No lo sé», Diego admitió honestamente. «Pero sé que me asusta tanto como te asusta a ti». Sofía se levantó de la cama. «Voy a hacer más café y dejarlos hablar a solas. Pero quiero que ambos recuerden algo. El hecho de que hayan sufrido pérdidas no significa que no merezcan ser felices otra vez. Solo significa que necesitan ser honestos sobre lo que pueden y no pueden darse mutuamente ahora mismo». Después de que Sofía salió, Elena y Diego se quedaron en silencio por unos minutos, procesando la conversación que acababan de tener. «¿Qué quieres que pase entre nosotros?», Elena preguntó finalmente. «Honestamente, no lo sé», Diego respondió. «Parte de mí quiere conocerte mejor, pasar tiempo contigo, ver si esto que siento es real o solo es que he estado solo demasiado tiempo. Pero otra parte de mí tiene miedo de lastimarte, o de que me lastimes. ¿Y si empezáramos lentamente?», Elena sugirió, «sin expectativas, sin promesas que no podemos cumplir, solo conociéndonos». Diego sonrió, y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos. «Me gustaría eso». «A mí también». Elena tomó un sorbo del café que Diego le había traído. «Pero primero necesito preguntarte algo más. ¿Realmente tienes suministros médicos suficientes aquí para atender emergencias o solo fue suerte ayer?» Diego se rió, un sonido cálido que llenó la habitación. «¿Estás evaluando mis credenciales médicas, enfermera Morales?» «Tal vez», Elena sonrió de vuelta. «Es que me di cuenta de que tienes más equipo médico que muchas clínicas rurales. Eso es porque, técnicamente, esto es una estación de primeros auxilios no oficial», Diego explicó. «Cuando me mudé aquí, me di cuenta de que mucha gente pasa por esta zona tratando de cruzar la frontera. Algunos llegan heridos, otros se lastiman en el camino. Decidí estar preparado». «¿Cuántas personas has ayudado? ¿En 3 años?» «Probablemente más de 100». Diego se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. «Nada dramático, principalmente deshidratación, cortadas, esguinces como el tuyo». Elena lo miró con nueva admiración. «Por eso Sofía y los otros voluntarios te conocen. No es solo porque vives aquí, es porque eres parte de la red de ayuda». «Supongo que sí». «Diego, ¿has considerado hacer esto más oficial, como un puesto de socorro reconocido? ¿Te refieres a trabajar con las organizaciones humanitarias?» Diego consideró la idea. «Nunca lo pensé realmente. Me gusta la flexibilidad de poder ayudar sin tener que seguir protocolos burocráticos. Entiendo eso, pero piénsalo. Podrías tener acceso a más suministros, mejor equipo, tal vez incluso apoyo para casos más complicados». Diego se quedó pensativo. «¿Eso significaría trabajar contigo más seguido?» Elena sintió mariposas en el estómago ante la pregunta. «Probablemente. ¿Sería eso un problema para ti?» «Todo lo contrario», Diego respondió, su voz volviéndose más ronca. «Esa podría ser exactamente la motivación que necesito».
El momento fue interrumpido por el sonido de un helicóptero volando bajo sobre la cabaña. Ambos se tensaron instintivamente. ¿La patrulla fronteriza? Elena preguntó. Diego se dirigió rápidamente hacia la ventana. No, es diferente. Parece un helicóptero médico. Frunció el ceño. Están aterrizando en el claro de abajo. ¿Esperas a alguien? No. Diego ya estaba bajando las escaleras. Quédate aquí. Elena, por supuesto, no tenía intención de quedarse en la habitación mientras algo potencialmente serio estaba sucediendo. Usando la pared como apoyo, logró bajar las escaleras cojeando, ignorando las punzadas de dolor en su tobillo. Para cuando llegó al piso principal, Diego ya había salido de la cabaña. A través de la ventana, Elena pudo ver a Sofía corriendo hacia el helicóptero que acababa de aterrizar. 2 paramédicos saltaron de la aeronave, seguidos por una mujer que Elena reconoció inmediatamente. «Doctora Restrepo», murmuró para sí misma. La doctora era la coordinadora médica regional para varias organizaciones humanitarias, y su presencia aquí no podía significar nada bueno. Elena salió de la cabaña, apoyándose en el marco de la puerta para mantener el equilibrio. Diego se acercó rápidamente a ella. ¿Qué sucede?, Elena preguntó. Hay una situación de emergencia en el campamento base cerca de la frontera, Diego explicó rápidamente. Un grupo grande de inmigrantes llegó durante la noche, muchos en condición crítica. Sofía le dijo a la doctora Restrepo sobre mi configuración médica aquí, y quieren usar mi cabaña como punto de triaje antes de trasladar a los casos más graves al hospital. Elena sintió la familiar descarga de adrenalina que acompañaba las emergencias médicas. ¿Cuántos pacientes? Al menos 20, tal vez más. La doctora Restrepo se había acercado lo suficiente para escuchar la pregunta. Elena, me alegra verte. Necesitamos todas las manos expertas disponibles. Mi tobillo. Puedes ayudar con triaje sentada, la doctora la interrumpió. Necesito tus ojos para evaluar prioridades. Diego miró a Elena con preocupación. No tienes que hacer esto. ¿Todavía estás lesionada? Sí, tengo que hacerlo. Elena respondió firmemente. Es para esto que estoy entrenada. Durante los siguientes minutos, la cabaña de Diego se transformó en una unidad médica de emergencia improvisada. Los paramédicos del helicóptero trajeron suministros adicionales. Sofía coordinaba comunicaciones y la doctora Restrepo organizaba protocolos de tratamiento. El primer grupo llega en 10 minutos, anunció Sofía después de una conversación por radio. Diego, ¿estás seguro de que puedes manejar esto? Diego ya estaba en modo profesional completo, preparando estaciones de tratamiento con eficiencia que habló de años de experiencia. Estoy listo. Elena se ubicó en una posición desde donde podía evaluar pacientes mientras mantenía su tobillo elevado. Observó a Diego moverse por su espacio con confianza absoluta, transformándose del hombre vulnerable que había compartido su dolor con ella en un profesional médico completamente competente. Nunca lo había visto en acción, murmuró Sofía acercándose a Elena. Es impresionante, Elena admitió, sintiendo una nueva dimensión de atracción hacia Diego que iba más allá de lo físico o emocional. Había algo profundamente atractivo sobre un hombre que podía mantener la calma bajo presión y usar sus habilidades para ayudar a otros. El sonido de motores se acercó y momentos después, 2 camionetas llegaron al claro, seguidas por una ambulancia. Las puertas se abrieron y Elena sintió su corazón contraerse ante lo que vio. Los pacientes que comenzaron a ser trasladados hacia la cabaña estaban en condiciones mucho peores de lo que había anticipado. Había niños deshidratados, adultos con heridas infectadas y al menos 2 casos que claramente requerían cirugía inmediata. Pero lo que realmente le rompió el corazón fue reconocer a algunas de las caras. Entre los pacientes estaba Rodrigo, el hombre cuyo brazo había suturado el día anterior, pero ahora tenía signos claros de infección severa. Y María, la adolescente que había preguntado por su hermano, cargaba a un niño que Elena no reconoció, pero que claramente estaba gravemente enfermo. Elena
Diego apareció a su lado, su voz tensa con concentración profesional. Necesito que evalúes prioridades. Yo me haré cargo del tratamiento inmediato. Elena asintió, transformándose también en modo profesional completo. Tráeme al niño que está cargando María primero. Parece estar en shock. Mientras Diego comenzaba a trabajar en el primer paciente crítico, Elena se dio cuenta de que esto era mucho más que una emergencia médica. Era una prueba de fuego para su relación naciente, una oportunidad de ver cómo funcionaban juntos bajo la presión más intensa posible. Y mientras coordinaban el tratamiento de paciente tras paciente, Elena sintió una conexión con Diego que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era solo atracción o compasión mutua. Era una sociedad verdadera, una sincronización de habilidades y propósito que se sentía tan natural como respirar. Elena, Diego la llamó desde el otro lado de la habitación, donde estaba trabajando en Rodrigo. Su infección es peor de lo que pensé. Necesitamos trasladarlo al hospital inmediatamente. Elena evaluó rápidamente la situación. Doctor Restrepo, necesitamos el helicóptero para Rodrigo y al menos 2 más. Ya está en camino de regreso. La doctora respondió. 10 minutos. Rodrigo no tiene 10 minutos. Diego dijo grimly, sus manos trabajando para estabilizar los signos vitales del hombre. Elena tomó una decisión que sabía era arriesgada. Diego, ¿confías en mí? Completamente. Entonces voy a dirigir un procedimiento de emergencia para estabilizarlo hasta que llegue el helicóptero. Tú vas a ser mis manos. Lo que siguió fueron los 10 minutos más intensos que Elena había experimentado jamás como enfermera. Dirigiendo cada movimiento de Diego desde su posición sentada, lograron estabilizar a Rodrigo lo suficiente para el transporte aéreo. Trabajaron con una coordinación que habría sido impresionante, incluso para un equipo médico con años de experiencia trabajando juntos. Cuando finalmente el helicóptero se llevó a los pacientes más críticos y los casos menos severos fueron estabilizados para transporte terrestre, Elena y Diego se encontraron solos en la cabaña por primera vez en horas. Eso fue... Diego comenzó, pero las palabras se perdieron. Increíble. Elena terminó. Trabajamos bien juntos. Diego se acercó a ella, sus ojos brillando con una intensidad que Elena no había visto antes. Elena, lo que acabamos de hacer juntos, nunca había experimentado nada así. ¿Te refieres profesionalmente? Elena preguntó, aunque sabía que él se refería a algo mucho más profundo. Me refiero a todo. Diego respondió, acercándose más. La forma en que nos sincronizamos, como cada uno sabía lo que el otro necesitaba antes de que lo pidiera. Fue como si hubiéramos estado trabajando juntos durante años. Elena sintió su corazón acelerarse. Diego, sé que dijimos que iríamos lentamente. Diego continuó, pero después de hoy, necesito que sepas algo. Tomó sus manos entre las suyas. No he sentido este tipo de conexión con nadie jamás, ni siquiera con Carmen. Y eso me aterra y me emociona al mismo tiempo. Elena miró a los ojos verdes que la habían fascinado desde el primer momento, viendo en ellos una vulnerabilidad y una esperanza que le quitaron el aliento. A mí también me aterra, admitió suavemente. Pero Diego, después de verte hoy, después de trabajar contigo, creo que estoy comenzando a entender lo que realmente significa encontrar a tu compañero. Diego se acercó más, su rostro a centímetros del de Elena. ¿Qué significa? Significa encontrar a alguien que no solo te complementa, sino que te hace mejor de lo que podría ser solo. Elena susurró. Elena, Diego murmuró, su voz ronca con emoción. No consigo controlarme cerca de ti porque haces que quiera volver a vivir realmente, no solo existir. Y cuando finalmente la besó, Elena sintió como si todas las piezas rotas de su corazón finalmente hubieran encontrado la forma de encajar nuevamente. Corazones en la frontera. 3 semanas habían pasado desde la emergencia médica que había transformado la cabaña de Diego en un centro de primeros auxilios improvisado. El tobillo de Elena había sanado completamente.
pero ella continuaba regresando a las montañas cada día después de su trabajo en el centro de detención. Oficialmente, estaba ayudando a Diego a establecer un puesto de socorro formal en colaboración con las organizaciones humanitarias de la región. Extraoficialmente, estaba descubriendo lo que significaba enamorarse verdaderamente por primera vez en su vida. El sol matutino se filtraba a través de las ventanas de la cabaña mientras Elena y Diego revisaban inventarios médicos y completaban papeleo para la certificación oficial de su puesto de socorro. Trabajaban en la mesa de la cocina, documentos esparcidos entre tazas de café y las flores silvestres que Elena había comenzado a traer para alegrar el espacio. La Doratun. Restrepo dice que deberíamos tener la aprobación final para la próxima semana, Elena anunció, levantando la vista de los formularios. Y con eso vendrá el financiamiento para suministros regulares y equipo adicional. ¿Significa eso que trabajaremos juntos oficialmente? Diego preguntó, una sonrisa jugando en los bordes de su boca. Sí, señor Ramírez, Elena respondió con falsa formalidad. Usted será el técnico en emergencias médicas certificado y yo seré la enfermera de enlace asignada a esta estación. Diego se inclinó a través de la mesa para besarla suavemente. Me gusta cómo suena eso. Elena se perdió en el beso por un momento, maravillándose como siempre de lo natural que se sentía estar con Diego. Durante las últimas 3 semanas, habían desarrollado una rutina que se sentía como si hubieran estado juntos durante años. Él se levantaba temprano para atender su pequeña huerta y verificar los senderos que utilizaban los migrantes. Ella llegaba después de su turno en el centro de detención y pasaban las tardes trabajando juntos en el puesto de socorro, cocinando, conversando o simplemente sentándose en el porche viendo las estrellas. Habían sido cuidadosos de no moverse demasiado rápido físicamente. Elena aún dormía en la habitación de invitados que Diego había preparado para ella, y aunque los besos y caricias se habían vuelto más frecuentes y apasionados, ambos parecían entender instintivamente que necesitaban construir una base emocional sólida antes de dar el siguiente paso. El sonido de un vehículo acercándose interrumpió sus pensamientos. Diego frunció el ceño y se dirigió hacia la ventana. ¿Esperas a alguien?, Elena preguntó. No, y ese no es el sonido de la camioneta de Sofía. Diego, su expresión se tensó. Elena, necesito que vayas arriba inmediatamente. ¿Qué sucede? Ahora, Elena. La urgencia en su voz la hizo levantarse inmediatamente. Llévate todos los papeles del puesto de socorro. Elena reunió rápidamente los documentos mientras escuchaba el sonido de múltiples vehículos llegando al claro. Desde la ventana del segundo piso pudo ver 3 SUVs negros estacionándose frente a la cabaña. Hombres en trajes oscuros bajaron de los vehículos y Elena reconoció inmediatamente la presencia federal. Su corazón se aceleró cuando vio a Diego salir de la cabaña, sus manos visibles y su postura no amenazante, pero claramente tensa. Elena no podía escuchar la conversación desde arriba, pero pudo ver que el agente principal estaba mostrándole algún tipo de documentación a Diego. Después de unos minutos que se sintieron como horas, los agentes comenzaron a dispersarse alrededor de la propiedad. 2 de ellos entraron a la cabaña, y Elena pudo escuchar sus pasos pesados en el piso inferior mientras realizaban lo que obviamente era una búsqueda. «¡Diego Ramírez!», gritó uno de los agentes desde abajo. «¡Baje ahora!». Elena escuchó pasos en las escaleras, seguidos por la voz de Diego. «¡Elena, baja, por favor!». Con el corazón latiendo violentamente, Elena bajó las escaleras para encontrar a Diego de pie en la sala con las manos detrás de la cabeza, mientras 2 agentes registraban sistemáticamente su hogar. Un tercer agente, un hombre hispano de mediana edad con expresión seria, se dirigió hacia ella. «¿Es usted Elena Morales?», preguntó mostrando su identificación del FBI. «Sí»,
Elena respondió, tratando de mantener su voz firme. Agente Rivera, necesito hacerle algunas preguntas sobre sus actividades aquí. ¿De qué se les acusa? Elena preguntó, mirando hacia Diego, quien parecía sorprendentemente calmado, dadas las circunstancias. Sospecha de tráfico humano y contrabando fronterizo. Rivera respondió directamente. Hemos estado monitoreando actividad inusual en esta área durante los últimos meses. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Tráfico humano? ¿Están locos? Diego ayuda a la gente, no los trafica. Señora, necesito que se calme. Rivera dijo firmemente. Hemos documentado múltiples ocasiones donde individuos sin documentación han visitado esta propiedad. También tenemos reportes de que el señor Ramírez ha sido visto transportando personas a través de áreas fronterizas, transportándolos hacia atención médica. Elena exclamó. Es un paramédico. Está salvando vidas. Elena, Diego habló por primera vez desde que los agentes habían entrado. Déjalos hacer su trabajo. La verdad saldrá a la luz. Rivera miró entre ellos con expresión calculadora. Señor Ramírez, vamos a necesitar que venga con nosotros para questioning. ¿Está arrestado? Elena preguntó. Está siendo detenido para interrogatorio, Rivera clarificó. Si coopera completamente, podría ser liberado esta noche. Elena sintió pánico elevándose en su pecho mientras veía a los agentes escoltar a Diego hacia uno de los SUVs. En la puerta, Diego se volvió hacia ella. Elena, llama a la doctora Restrepo. Ella puede explicar el trabajo que hemos estado haciendo aquí. Diego. Elena corrió hacia él, pero uno de los agentes la detuvo suavemente. Te amo. Diego dijo intensamente, sus ojos verdes encontrando los suyos por un momento antes de que fuera llevado hacia el vehículo. Elena se quedó parada en el porche, viendo cómo los SUVs se alejaban por el sendero de montaña, llevándose al hombre del que se había enamorado. El silencio que siguió era ensordecedor, roto solo por el viento entre los pinos y su propia respiración agitada. Con manos temblorosas, marcó el número de la doctora Restrepo. Doctora, necesito su ayuda inmediatamente. Diego ha sido detenido por el FBI. ¿Qué? La shock en la voz de la doctora era palpable. Elena, ¿estás segura? Acabaron de llevárselo. Lo acusan de tráfico humano. Elena comenzó a caminar frenéticamente por la cabaña. Usted puede confirmar que él trabaja con nosotros, ¿verdad? Puede testificar sobre el puesto de socorro. Por supuesto, pero Elena, necesitas calmarte y pensar claramente. ¿Dijeron dónde lo llevan? No, solo que sería interrogado. Elena se detuvo, sintiendo una realización fría. Doctora, ¿qué pasaría si alguien reportó actividad sospechosa sin entender el contexto? ¿Qué quieres decir? Diego ha estado ayudando a migrantes durante 3 años. Si alguien lo vio transportando gente sin saber que los llevaba a recibir atención médica, podría parecer contrabando. La doctora Restrepo terminó grimly. Elena, necesitamos reunir toda la documentación de sus actividades humanitarias inmediatamente. Cada reporte médico, cada paciente que haya tratado, cada organización con la que haya trabajado. Elena pasó las siguientes horas en un torbellino de llamadas telefónicas y reunión de documentos. Sofía llegó tan pronto como se enteró, junto con varios otros voluntarios de organizaciones humanitarias que conocían el trabajo de Diego. No entiendo cómo esto pudo pasar, Sofía dijo mientras organizaban testimonios escritos. Todo el mundo en la comunidad de ayuda humanitaria conoce a Diego. Su reputación es impecable. Alguien tuvo que haber reportado actividad sospechosa. Elena murmuró, revisando fotografías en su teléfono que mostraban a Diego trabajando con pacientes. ¿Pero quién? ¿Y por qué? La respuesta llegó cuando Elena encontró un sobre que había sido deslizado bajo la puerta de la cabaña mientras estaban organizando documentos. Dentro había una nota escrita a mano. Su novio mexicano ha estado violando las leyes federales durante años. Era hora de que alguien lo reportara. La gente como él no pertenece aquí, sin importar cuántas vidas estadounidenses pretenda salvar.
Elena sintió náusea elevándose en su garganta mientras leía las palabras llenas de odio. La nota no estaba firmada, pero la implicación era clara. Alguien había reportado a Diego no porque genuinamente creyera que era un criminal, sino por prejuicio racial. «Elena, ¿qué es eso?», Sofía preguntó, notando la expresión en el rostro de su hermana. Elena le pasó la nota, viendo cómo el enojo se encendía en los ojos de Sofía mientras la leía. «Esos bastardos», Sofía murmuró. «Elena, esto es evidencia. Demuestra que el reporte fue motivado por odio racial, no por sospecha legítima de actividad criminal». Elena tomó el teléfono inmediatamente, marcando el número del abogado de inmigración que trabajaba con las organizaciones humanitarias de la región. «Licenciado Martínez, necesito su ayuda urgentemente». Mientras explicaba la situación, Elena se dirigió hacia la ventana que daba al valle abajo, donde las luces de El Paso comenzaban a titilar en la distancia que se oscurecía. En algún lugar allá abajo, Diego estaba siendo interrogado por un crimen que no había cometido, víctima de un sistema que a menudo no podía distinguir entre quienes ayudaban y quienes causaban daño. «Elena», Sofía se acercó, poniendo una mano en su hombro. «Vamos a sacarlo de allí. Tenemos documentación, testigos y ahora evidencia de que el reporte fue motivado por prejuicio. ¿Y si no es suficiente?», Elena preguntó, su voz quebrándose ligeramente. «¿Y si deciden que es más fácil deportar a un problemático que investigar realmente la verdad? Entonces lucharemos hacia sueños llenos de ojos verdes y manos gentiles que conocían tanto el dolor como la posibilidad de sanación». 6 meses después, la cabaña de Diego había sido transformada en algo que ninguno de los dos habría imaginado. Lo que una vez fue el refugio solitario de un hombre herido, ahora era un hogar vibrante, y el centro de operaciones del puesto de socorro Sierra Madre, oficialmente reconocido por las autoridades federales como un punto de atención médica humanitaria fronteriza. Elena despertó antes del amanecer, como se había vuelto su costumbre, y se dirigió silenciosamente hacia la cocina para preparar café. A través de la ventana pudo ver a Diego en el porche, completando su rutina matutina de revisión de equipos médicos. Incluso después de 6 meses viviendo juntos, Elena todavía sentía un salto en su corazón cuando lo veía, especialmente en momentos tranquilos como este cuando él no se daba cuenta de que lo observaba. «Buenos días, hermosa», Diego dijo sin voltear, sonriendo mientras continuaba organizando suministros. «¿Cómo sabías que estaba aquí?», Elena preguntó, acercándose con 2 tazas de café humeante. «Porque durante 6 meses te has levantado exactamente a las 5:47 cada mañana». Diego se volvió para recibir su café y darle un beso de buenos días. «Y porque después de 30 años viviendo en estas montañas, conozco el sonido de cada tabla de piso en esa cocina». Elena se acurrucó contra él mientras observaban el amanecer pintando las montañas con tonos dorados y rosados. Era una vista que nunca perdía su capacidad de asombrarla, especialmente cuando la compartía con Diego. «¿Cuántos esperamos hoy?», Elena preguntó, revisando mentalmente la agenda del día. «Sofía dice que probablemente 10 a 15 para chequeos rutinarios. Y el grupo que llegó anoche tiene al menos 3 casos que necesitarán evaluación más seria», Diego respondió. «Además, tenemos la visita de inspección de la doctora Restrepo y la reunión con los representantes del Departamento de Salud del Estado». Elena asintió, sintiendo la familiar mezcla de emoción y responsabilidad que acompañaba sus días ahora. El puesto de socorro Sierra Madre se había convertido en mucho más que un lugar donde proporcionaban primeros auxilios. Era un modelo reconocido a nivel nacional para la colaboración humanitaria fronteriza. «Elena», Diego se volvió hacia ella, su expresión volviéndose más seria. «Hay algo de lo que necesitamos hablar antes de que llegue todo el mundo». «¿Qué sucede?». Elena sintió una punzada de ansiedad, un reflejo automático después de los eventos traumáticos de 6 meses atrás. «No es nada malo»,
Diego se apresuró a tranquilizarla, tomando su mano. Al contrario, recibí una llamada anoche de la Organización Mundial de la Salud. Elena levantó las cejas, sorprendida. ¿La OMS? ¿Para qué? Quieren documentar nuestro modelo de puesto de socorro para un programa piloto internacional. Básicamente, proponen usar lo que hemos construido aquí como plantilla para estaciones de ayuda humanitaria en otras fronteras alrededor del mundo. Elena se quedó sin palabras por un momento, procesando la magnitud de lo que Diego acababa de decir. Diego, eso es increíble. ¿Qué significaría para nosotros? Significaría reconocimiento internacional, financiamiento sustancial y probablemente oportunidades para expandir nuestro trabajo mucho más allá de lo que jamás habíamos soñado. Diego explicó. Pero también significaría mucha más atención, más supervisión y posiblemente la necesidad de viajar para capacitar a otros equipos. Elena consideró las implicaciones. ¿Y qué opinas tú sobre eso? Honestamente, estoy dividido, Diego admitió. Por un lado, el potencial de impacto es enorme. Podríamos ayudar a establecer programas similares que salvaran miles de vidas. Pero por otro lado, se detuvo, mirando hacia las montañas. Esto se ha convertido en nuestro hogar, nuestro santuario. Me preocupa que tanta atención externa pueda cambiar la esencia de lo que hemos construido. Elena entendía su conflicto. Durante los últimos 6 meses habían creado algo precioso, un equilibrio perfecto entre servicio significativo y felicidad personal. El puesto de socorro les permitía ayudar a personas necesitadas mientras construían una vida juntos en el lugar que ambos amaban. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Elena preguntó. Tienen programada una visita para la próxima semana para evaluar nuestras operaciones y discutir los detalles. Diego respondió. Pero Elena, quiero que sepas que cualquier decisión que tomemos, la tomamos juntos. No voy a comprometer lo que tenemos por oportunidades profesionales, sin importar lo tentadoras que sean. Elena se acercó más a él, apoyando su cabeza en su hombro. ¿Sabes qué me parece más increíble de todo esto? ¿Qué? Que hace 6 meses tú vivías completamente aislado, evitando cualquier conexión humana significativa. Y ahora la OMS quiere usar nuestro trabajo como modelo para ayudar a personas alrededor del mundo. Es como si el universo conspirara para demostrar que estabas destinado a hacer exactamente esto. Diego besó la parte superior de su cabeza. Nosotros estábamos destinados a hacer esto juntos, corrigió suavemente. Elena, nada de lo que hemos logrado habría sido posible sin ti. No solo tus habilidades profesionales, sino tu visión, tu capacidad de documentar y sistematizar nuestro trabajo, tu habilidad para conectar con la gente. Éramos un equipo antes de saber que éramos un equipo. Elena sonrió. Desde ese primer día en el campamento, el momento fue interrumpido por el sonido del teléfono satelital que utilizaban para comunicaciones de emergencia. Diego se levantó rápidamente para contestar. Puesto de socorro Sierra Madre. Diego hablando. Elena pudo escuchar solo un lado de la conversación, pero el tono cada vez más serio de Diego le indicó que algo importante estaba sucediendo. Entiendo. Sí, tenemos capacidad para eso. ¿Cuál es su ETA? Bien, estaremos listos. Diego colgó y se volvió hacia Elena. Era el Centro de Coordinación de Emergencias. Hay una situación grande desarrollándose cerca de Ojinaga. ¿Qué tipo de situación? Elena ya se estaba dirigiendo hacia adentro para comenzar los preparativos de emergencia. Un grupo de más de 50 migrantes fue abandonado en el desierto por contrabandistas. Varios están en condición crítica por deshidratación y exposición al calor. Los equipos de rescate están trayendo a los casos más severos aquí porque somos la estación médica más cercana con capacidad para estabilizar pacientes críticos. Elena sintió la familiar descarga de adrenalina que acompañaba las emergencias médicas mayores.
Durante los últimos 6 meses habían manejado docenas de situaciones similares, pero nunca con tantos pacientes simultáneamente. ¿Cuántos? Elena preguntó mientras comenzaba a preparar las estaciones de tratamiento. Al menos 12 casos críticos, posiblemente más. Diego respondió ya en modo profesional completo. ETA en 40 minutos. Durante los siguientes 30 minutos, Elena y Diego transformaron su hogar en una unidad de emergencia médica con la eficiencia que viene de meses de práctica. Establecieron estaciones de triaje, prepararon soluciones intravenosas, organizaron medicamentos de emergencia y contactaron al hospital regional para coordinar transportes de los casos que requerirían cuidado intensivo. Sofía llegó con un equipo de voluntarios de apoyo, seguida por la doctora Restrepo, quien había cambiado su visita de inspección rutinaria por una respuesta de emergencia. ¿Qué sabemos sobre los pacientes?, la doctora Restrepo preguntó mientras se preparaba para el triaje principal. Exposición prolongada al calor del desierto, probablemente más de 24 horas sin agua adecuada, Diego reportó. Edades desde niños pequeños hasta adultos mayores. El primer helicóptero de rescate apareció sobre las montañas justo cuando terminaron los preparativos. Elena se posicionó en la estación de triaje, lista para evaluar rápidamente cada paciente y determinar prioridades de tratamiento. Los siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad médica intensiva. Elena y Diego trabajaron como una máquina perfectamente calibrada, comunicándose con miradas y gestos mínimos, cada uno anticipando lo que el otro necesitaba antes de que fuera solicitado. Elena, necesito ayuda con el niño de la estación 3. Diego la llamó durante un momento particularmente intenso. Elena dejó al paciente que estaba evaluando con Sofía y se dirigió rápidamente hacia Diego. Un niño de aproximadamente 5 años yacía inconsciente, su pequeño cuerpo mostrando signos severos de deshidratación. Sus signos vitales están demasiado bajos, Diego murmuró mientras Elena evaluaba al niño. Necesitamos línea cuarto inmediatamente, pero sus venas están colapsadas. Elena examinó rápidamente las opciones. ¿Acceso intraóseo? Eso estaba pensando. Diego confirmó, ya preparando el equipo. Trabajando juntos con precisión de cirujano, lograron establecer acceso vascular y comenzar la reposición de fluidos. Lentamente, los signos vitales del niño comenzaron a estabilizarse. «Va a estar bien», Elena murmuró, tanto para Diego como para ella misma. Mientras continuaba la emergencia, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado en su percepción de este trabajo. Durante los primeros meses, cada emergencia se había sentido como una prueba de su capacidad profesional y su relación con Diego. Ahora se sentía completamente natural, como si hubieran estado trabajando juntos durante décadas. Elena, la doctora Restrepo, se acercó durante un breve momento de calma. ¿Tienes un minuto? Elena se alejó de las estaciones de tratamiento, notando que la doctora tenía una expresión contemplativa. He estado observándolos trabajar durante las últimas 2 horas. La doctora Restrepo comenzó. Y honestamente, nunca he visto un equipo médico funcionar con ese nivel de sincronización. Es como si ustedes compartieran un cerebro. Hemos tenido mucha práctica. Elena respondió modestamente. No, es más que práctica, la doctora insistió. Elena, lo que ustedes han desarrollado aquí va mucho más allá de un puesto de socorro exitoso. Han creado un modelo completamente nuevo de atención médica de emergencia humanitaria. Elena miró hacia Diego, quien estaba supervisando el transporte del último paciente crítico hacia el helicóptero de evacuación médica. ¿Qué quiere decir exactamente? Quiero decir que cuando la OMS venga la próxima semana, no van a estar evaluando solo sus protocolos médicos. La doctora Restrepo explicó. Van a estar estudiando la forma en que ustedes han integrado atención médica, apoyo comunitario y sostenibilidad emocional en un modelo que podría revolucionar el trabajo humanitario fronterizo. Elena sintió una mezcla de orgullo y abrumamiento. Doctora,
Nosotros solo estamos haciendo lo que nos parece correcto. Exactamente, la doctora Restrepo sonrió. Y eso es lo que lo hace tan especial. No están siguiendo un manual o protocolo establecido. Están creando algo completamente nuevo basado en compasión, competencia profesional y una comprensión profunda de las necesidades humanas reales. Esa noche, después de que el último paciente había sido trasladado y todos los voluntarios se habían ido, Elena y Diego se sentaron en su porche, física y emocionalmente agotados, pero satisfechos. 12 vidas salvadas hoy, Diego murmuró, su cabeza recostada contra el respaldo de la mecedora, incluyendo ese niño pequeño que casi perdemos, Elena añadió, aún sintiendo el alivio de ver estabilizarse sus signos vitales. Elena, necesito decirte algo. Diego se volvió hacia ella. Durante los momentos más intensos de hoy, me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Me di cuenta de que podría hacer este trabajo en cualquier lugar del mundo, con cualquier equipo competente. Diego hizo una pausa, tomando su mano. Pero lo que tenemos nosotros, esta conexión, esta capacidad de funcionar como una sola unidad, eso es único, eso es lo que realmente marca la diferencia. Elena sintió lágrimas inesperadas formándose en sus ojos. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que cuando la OMS venga la próxima semana, vamos a decirles que sí. Diego respondió firmemente, pero con nuestras condiciones. Ayudaremos a desarrollar el programa internacional, pero este lugar sigue siendo nuestro hogar base. Entrenamos a otros aquí, expandimos gradualmente, pero nunca comprometemos lo que hemos construido. Elena se inclinó para besarlo, sintiendo una combinación de amor, admiración y emoción por el futuro que estaban construyendo juntos. ¿Sabes qué significa esto? Elena preguntó cuando se separaron. ¿Qué? Significa que el hombre de la montaña que vivía completamente aislado va a ayudar a cambiar la forma en que el mundo entero piensa sobre el trabajo humanitario fronterizo. Diego se rió, un sonido cálido que Elena nunca se cansaba de escuchar. Significa que dos personas heridas encontraron la forma de curarse mutuamente y de usar esa curación para ayudar a sanar al mundo. Mientras se preparaban para dormir esa noche, Elena reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían tomado juntos durante los últimos meses. Lo que había comenzado como un tobillo torcido y un rescate accidental se había transformado en un amor profundo, una sociedad profesional exitosa y ahora una oportunidad de impactar vidas a escala global. Diego, Elena murmuró en la oscuridad de su habitación compartida, ¿alguna vez tienes miedo de que seamos demasiado buenos para ser verdad? Todos los días, Diego admitió, acercándola más a él. Pero entonces recuerdo que lo bueno que tenemos viene de haber pasado por lo peor que la vida podía ofrecernos y haber elegido seguir ayudando a otros, a pesar de nuestro propio dolor. Elena se quedó dormida esa noche sintiendo una profunda gratitud por los giros inesperados que había tomado su vida. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas decisiones importantes. Pero por primera vez en años, Elena se sintió completamente confiada de que sin importar lo que viniera, ella y Diego lo enfrentarían juntos, como el equipo formidable que habían descubierto que eran. En sus sueños, Elena vio un futuro lleno de posibilidades, otros puestos de socorro en otras fronteras, familias reunidas, vidas salvadas, y a través de todo ello, la constante presencia tranquilizadora de Diego a su lado, su compañero en todo sentido de la palabra. Un año después, Elena se despertó en una mañana crisp de octubre, con el sonido inusual de múltiples helicópteros sobrevolando las montañas. Por un momento, se sintió desorientada, hasta que recordó que hoy era el día que habían estado esperando durante meses, la inauguración oficial del Centro Internacional de Capacitación Humanitaria Sierra Madre. Diego ya estaba levantado, de pie junto a la ventana de su nueva habitación en la sección residencial expandida del complejo que una vez había sido simplemente su cabaña solitaria.
La transformación había sido gradual pero dramática. Lo que comenzó como un puesto de socorro de montaña, ahora era un campus completo con instalaciones de capacitación, dormitorios para estudiantes internacionales, una clínica completamente equipada y centro de investigación. ¿Nerviosa?, Diego preguntó, acercándose para abrazarla por detrás, mientras observaban la actividad matutina en el campus. Emocionada, Elena respondió, recostándose contra su pecho. ¿Puedes creer que hace exactamente 1 año y medio yo era solo una enfermera frustrada trabajando en un centro de detención y tú eras un ermitaño viviendo solo en las montañas? Y mira lo que construimos cuando decidimos confiar el uno en el otro, Diego murmuró, besando la parte superior de su cabeza. A través de la ventana podían ver equipos de televisión internacional preparándose para transmitir la ceremonia de inauguración. Representantes de la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y gobiernos de 12 países habían llegado para presenciar el lanzamiento del programa que usaría el modelo Sierra Madre para establecer centros de ayuda humanitaria en fronteras alrededor del mundo. Elena, Diego se volvió hacia ella, tomando sus manos. Antes de que comience toda la locura del día, hay algo que necesito decirte. Elena notó un nerviosismo inusual en su voz, que la hizo prestar atención completa. ¿Qué sucede? Hace 18 meses, cuando te encontré herida en ese campamento, pensé que estaba simplemente ayudando a una enfermera con un esguince. Diego comenzó, sus ojos verdes encontrando los suyos. No tenía idea de que estaba encontrando a la persona que cambiaría todo sobre mi vida. Elena sintió su corazón comenzar a acelerarse mientras Diego continuaba. Me enseñaste que era posible amar profundamente otra vez sin traicionar la memoria de quienes perdí. Me mostraste que mis habilidades tenían un propósito más grande que simplemente mantenerme ocupado para evitar el dolor. Más importante, me demostraste que 2 personas heridas pueden curarse mutuamente y usar esa curación para hacer algo hermoso en el mundo. Diego se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Elena Morales. Diego abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? ¿De ser mi compañera no solo en el trabajo, sino en la vida para siempre? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena antes de que pudiera responder. Diego, antes de que respondas, Diego la interrumpió suavemente. Necesito que sepas que entiendo si necesitas tiempo. Sé que perdimos mucho ambos. Y sé que el compromiso de por vida puede ser aterrador después de haber experimentado pérdidas tan profundas. Elena se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Diego Ramírez, hace 18 meses, yo también pensé que estaba simplemente buscando ayuda médica para unos inmigrantes heridos. No tenía idea de que estaba a punto de encontrar no solo el amor de mi vida, sino mi propósito verdadero en el mundo. Se inclinó para besarlo suavemente antes de continuar. Mi respuesta es sí, sí a casarme contigo, sí a construir una vida juntos, sí a enfrentar cualquier desafío que venga, porque sé que juntos podemos superar cualquier cosa. Diego deslizó el anillo en su dedo con manos ligeramente temblorosas, y Elena se maravilló de lo perfectamente que encajaba, tanto física como simbólicamente. ¿Cómo supiste la talla correcta? Elena preguntó, admirando cómo la luz matutina hacía brillar la esmeralda. Sofía puede haber estado involucrada en la planificación de esta propuesta, Diego admitió con una sonrisa. De hecho, todo el mundo estuvo involucrado. La doctora Restrepo me ayudó a elegir la esmeralda porque dijo que complementaría tus ojos. El licenciado Martínez me ayudó con los aspectos legales de planificar una boda internacional, considerando que tendremos invitados de docenas de países. Elena se rió a través de sus lágrimas. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? Desde la noche que casi me pierdes durante la detención del FBI.
Diego respondió honestamente. Esa noche me di cuenta de que no quería pasar ni un día más sin saber que eres mía para siempre. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento íntimo. Elena, Diego, era la voz de Sofía. La ceremonia comienza en 1 hora, y los reporteros quieren entrevistas antes. ¡Sofía! Elena abrió la puerta de par en par, mostrando su mano izquierda. ¡Dijo que sí! Sofía gritó de alegría y abrazó a ambos. ¡Por fin! Pensé que nunca se lo iba a proponer. Elena, déjame ver el anillo. Diego, buen trabajo eligiendo la esmeralda. ¿Sabías sobre esto? Elena preguntó a su hermana. Cariño, todo el campus sabía sobre esto. Sofía se rió. Diego ha estado consultando con todos nosotros durante meses sobre cada detalle. Los siguientes minutos fueron un torbellino de abrazos, felicitaciones y planificación rápida mientras más gente se enteraba de las noticias. La doctora Restrepo lloró cuando vio el anillo. El equipo de construcción que había estado trabajando en las expansiones del campus los felicitó e incluso algunos de los pacientes regulares de la clínica se acercaron para desear buena suerte a la pareja. Elena, Diego, la doctora Restrepo se acercó mientras se preparaban para la ceremonia de inauguración. ¿Han considerado hacer el anuncio público durante la ceremonia de hoy? Sería una hermosa culminación para la historia de cómo amor personal se convirtió en impacto global. Elena y Diego se miraron. ¿Qué opinas? Elena preguntó. Pienso que nuestra historia siempre ha sido sobre mucho más que nosotros dos, Diego respondió. Si puede inspirar a otras personas a creer en el poder de la curación mutua y el servicio compartido, entonces debería ser compartida. 1 hora después, Elena se encontró de pie en un podium frente a una audiencia de cientos de personas y cámaras de televisión de alrededor del mundo. A su lado, Diego lucía elegante en un traje oscuro que hacía destacar sus ojos verdes, y Elena se sintió abrumada por el orgullo al pensar en el viaje que habían tomado juntos. Hace 18 meses, Elena comenzó su discurso de inauguración. Yo era una enfermera voluntaria frustrada y Diego era un paramédico retirado viviendo aislado en estas montañas. Individualmente estábamos haciendo lo mejor que podíamos para ayudar a otros mientras lidiábamos con nuestras propias pérdidas y traumas. Pero cuando el destino nos juntó, descubrimos algo poderoso, que 2 personas heridas pueden curarse mutuamente y que esa curación puede extenderse para tocar miles de vidas. La audiencia estaba completamente silenciosa, captivada por la honestidad emocional de sus palabras. El Centro Internacional de Capacitación Humanitaria Sierra Madre, que inauguramos hoy, no es solo una instalación de entrenamiento médico. Elena continuó. Es un testimonio al poder del amor, la compasión y la determinación de convertir el dolor personal en propósito global. Cada persona que se entrene aquí llevará consigo no solo habilidades médicas, sino la comprensión de que el trabajo humanitario verdadero viene del corazón. Diego se acercó al micrófono. Elena y yo hemos decidido que no hay mejor manera de celebrar este momento histórico que compartiendo con ustedes otra noticia importante. Tomó la mano de Elena, mostrando el anillo a la audiencia. Esta mañana, Elena aceptó casarse conmigo. La audiencia estalló en aplausos y vítores, y Elena vio lágrimas en los ojos de muchas de las personas presentes. Hubo algo profundamente conmovedor sobre celebrar su compromiso personal en el contexto de su trabajo conjunto para ayudar a otros. Nuestro matrimonio, Diego continuó, cuando los aplausos se calmaron, será una sociedad no solo de corazones, sino de propósito. Juntos, dedicaremos nuestras vidas a expandir este modelo de atención humanitaria a cada frontera donde sea necesario. Después de la ceremonia oficial, hubo una recepción donde Elena y Diego tuvieron la oportunidad de hablar individualmente con muchos de los invitados internacionales.
Conocieron a representantes de gobiernos que querían establecer centros similares en sus propias fronteras, médicos que querían entrenar en el programa Sierra Madre y familias que habían sido ayudadas por su trabajo durante el último año y medio. Elena, Diego, se acercó una mujer joven con un bebé en brazos. Elena la reconoció inmediatamente. Era María, la adolescente que había conocido en su primer día trabajando con Diego, ahora claramente próspera y feliz. María, Elena la abrazó calurosamente. ¿Cómo estás? ¿Y este hermoso bebé? Es mi hijo, Carlos. María sonrió orgullosamente. Terminé la escuela secundaria aquí en El Paso, y ahora estoy estudiando para ser enfermera. Quiero trabajar en lugares como este, ayudando a gente que está en la misma situación en la que yo estuve. Diego se acercó para conocer al bebé. María, me acuerdo perfectamente de ti. Estabas cuidando a tu hermano pequeño cuando Elena te conoció. Sí, y gracias a ustedes dos, mi hermano está bien y está en la universidad ahora. María respondió, lágrimas de gratitud en sus ojos. Elena, Diego, ustedes salvaron mi familia y ahora quiero pasar el resto de mi vida salvando otras familias. Momentos como ese se repitieron a lo largo de la tarde. Rodrigo, el hombre cuyo brazo había suturado Elena en su primer día, ahora trabajaba como coordinador comunitario para el centro. El niño pequeño que casi habían perdido durante la gran emergencia 6 meses atrás, estaba allí con sus padres, saludable y lleno de energía. ¿Te das cuenta de lo que hemos hecho? Elena le preguntó a Diego mientras observaban a todas las personas cuyas vidas habían tocado de alguna manera. Nos damos cuenta de lo que hicimos juntos, Diego corrigió. Elena, individualmente, ambos éramos buenos en nuestros trabajos, pero juntos hemos creado algo que trasciende cualquier cosa que podríamos haber logrado solos. Mientras el sol se ponía sobre las montañas que habían sido testigos de su historia de amor, Elena y Diego se encontraron solos por primera vez en todo el día, sentados en el porche de la cabaña original, que ahora formaba parte del complejo más grande. ¿En qué estás pensando?, Diego preguntó, notando la expresión contemplativa de Elena. Estoy pensando en cómo el amor verdadero no es solo sobre dos personas encontrándose. Elena respondió lentamente. Es sobre dos personas encontrándose y luego usando esa conexión para hacer que el mundo sea un lugar mejor. ¿Estás nerviosa sobre casarnos?, Diego preguntó suavemente. No, Elena respondió sin hesitación. Estoy emocionada. Diego, cuando perdí a Miguel, pensé que mi capacidad de amar profundamente había muerto con él. Pero tú me enseñaste que el corazón humano es increíblemente resistente. Podemos amar intensamente, perder devastadoramente, y aún así encontrar la fuerza para amar intensamente otra vez. Diego tomó su mano, girando el anillo de compromiso suavemente. Elena, ¿sabes cuándo supe con certeza que te amaba? ¿Cuándo? Durante esa primera emergencia médica que manejamos juntos. Hubo un momento cuando estábamos tratando de estabilizar a Rodrigo, y me miraste y supe exactamente lo que estabas pensando antes de que dijeras una palabra. En ese momento me di cuenta de que había encontrado no solo a mi compañera romántica, sino a mi alma gemela profesional. Elena sonrió, recordando perfectamente ese momento. Yo supe que te amaba cuando vi cómo tratabas a ese niño pequeño. Había tanta ternura en tus manos, tanta compasión en tus ojos. Vi al hombre que habías sido antes de tu tragedia y al hombre en quien te habías convertido después de sanar. ¿Qué crees que nos depara el futuro?, Diego preguntó, mirando hacia el campus iluminado donde estudiantes internacionales se preparaban para comenzar su entrenamiento. Creo que vamos a ayudar a cambiar la forma en que el mundo piensa sobre fronteras, Elena respondió. En lugar de verlas como barreras que separan a la gente, las vamos a convertir en lugares donde la gente se conecta a través de la compasión y la ayuda mutua. Y personalmente, Elena se acercó más a él, sintiendo la paz profunda que siempre experimentaba en sus brazos. Personalmente, creo que vamos a tener una vida llena de propósito,
aventura y amor más profundo de lo que cualquiera de nosotros pensó que sería posible. Elena, Diego murmuró, besando su frente suavemente, no consigo controlarme cerca de ti porque me haces querer ser la mejor versión de mí mismo. Elena se rió suavemente, recordando las primeras palabras que él le había susurrado hace tanto tiempo. Bueno, señor Ramírez, vas a tener toda una vida para practicar el autocontrol. ¿Sabes qué? Diego respondió, levantándola en sus brazos como había hecho en su primer día juntos. Creo que prefiero no controlarme cuando se trata de amarte. Mientras Diego la llevaba hacia la puerta de su hogar, Elena miró hacia atrás una última vez al campus iluminado que habían construido juntos. Mañana traería nuevos estudiantes, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para extender su trabajo alrededor del mundo. Pero esta noche, como todas las noches durante el resto de sus vidas, era solo sobre ellos. Dos almas heridas que se habían encontrado en las montañas fronterizas y habían descubierto que el amor verdadero no tiene límites. En la distancia, las luces de El Paso y Ciudad Juárez brillaban como estrellas terrestres, recordándoles que las fronteras son solo líneas en mapas, pero el corazón humano no reconoce ninguna frontera cuando se trata de amar, sanar y servir a otros. Y mientras las estrellas aparecían en el cielo claro de montaña, Elena se durmió en los brazos del hombre que la había salvado tanto como ella lo había salvado a él, sabiendo que habían construido algo hermoso que duraría mucho más allá de sus propias vidas, un legado de amor que no conoce fronteras. Fin.